Y por fin se nos hace esta mesa de política y feminismo que hemos estado planeando desde meses atrás, como platicaba Mike. Tenemos con nosotras a la senadora Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano. Está la diputada independiente Lucía Riojas. Está también la diputada Wendy Briceño, que además de estar por el partido de Morena, es presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara Baja. Les agradecemos muchísimo a las tres que estén con nosotros el día de hoy. Y bueno, primero la bienvenida, porque sí nos costó pues, el tiempo para que esto sucediera, pero por fin se da en el mes de marzo como tanto lo planeamos. Algunas de ustedes ya han estado con nosotros en el espacio, pero Wendy, tú eres nueva y esperamos que vengas muchas más veces acá. Pues quizá arrancar con la primera pregunta, y lo platicábamos fuera del aire. Hace muy poco tiempo tuvimos entre las mesas de esta Marea México, como le hemos llamado a este proyecto en aire libre, tuvimos a Frine Salguero del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, a Ale Haas de Oxfam, a Letia Fernández de la Reguera, y estábamos platicando de la responsabilidad, sobre el tema pues del feminismo en este país y en quién recae la responsabilidad. Yo entiendo que es una responsabilidad compartida. Esa fue un poco la conclusión de Frine, pero nos gustaría mucho escucharlo de ustedes, que todos los días tienen que ver con la política. ¿Cómo compartimos esa responsabilidad? No sé quién quiere empezar. Yo creo que va a ser Patricia Mercado, no sé por qué, sé más. No, pues mira, yo creo que nuestra responsabilidad, digamos, hablando de las que estamos en estos espacios, ¿no? Aquí hay dos diputadas, yo soy senadora, pues es sin duda impulsar la agenda feminista al interior de estos espacios donde estamos. El hecho de que tengamos un congreso paritario no significa que tengamos un congreso feminista, ¿no? Tenemos un congreso donde hay mitad hombres, mitad mujeres, y con esas, digamos, con todas las mujeres, sí podemos construir una agenda sobre ciertos temas, ¿no? Lo que siempre hemos dicho, hay trechos que las mujeres podemos caminar juntas antes que las diferencias nos separen, porque tenemos diferencias entre nosotras, ¿no? Ideológicas, políticas, de prioridades estratégicas. Entonces, esos trechos que podemos caminar juntas y podemos cambiar las leyes, la reforma constitucional que hicieron en la Cámara de Diputados es verdaderamente sorprendente. O sea, ya reconocer el derecho al cuidado, el derecho de quienes cuidan, el derecho al tiempo propio, la responsabilidad del Estado frente a eso. Es una gran reforma constitucional y lo que hicimos en el Senado de cambiar 13 legislaciones para impulsar la igualdad salarial, ¿no? A partir también de un acuerdo, digamos, de todas y luego pues con ellos, pues esas son como los tramos que vamos caminando juntas. Y bueno, pues como feministas me parece que la responsabilidad es no dejar los otros temas, o sea, no dejar el tema del aborto, ¿no? No dejar estos temas de un nuevo pacto sexual y social que cambie, ¿no? Que cambie desde la perspectiva, ¿no? La forma de convivir y de acomodar pues la vida cotidiana de nuestro país, ¿no? O sea, no olvidarnos de eso, no acomodarnos en lo que sí nos une en eso y lo demás lo seguimos peleando incluso con otras mujeres, ¿no? Entonces me parece, yo diría, ahí hay un nivel de responsabilidad. Cuando yo fui secretaria de gobierno, Teresa Inchaustegui, una feminista muy conocida por todas y todos nosotros, era la del Instituto de las Mujeres y yo secretaria de gobierno. Y ahí, estando nosotras ahí, el movimiento feminista pidió la alerta de género para la Ciudad de México. Y nosotros les decíamos, chavas, denos chance, ya tenemos sentado aquí al procurador y al de la policía y al otro, denos oportunidad, estamos trabajando para que realmente lo que ustedes están pensando, lo que ustedes han dicho ahora se pueda lograr. Yo estuve nada más 2 años. Y bueno, las chavas dijeron, pues no, y vámonos a pedir la alerta de género.
Y yo decía, híjole, o sea, ¿cómo? Yo estoy aquí, yo soy la secretaria de gobierno y soy una feminista y Tere Chávez también, y nos están pidiendo la alerta de género, independientemente de la respuesta, digamos, pero a mí me parece que también, ¿no? Esa responsabilidad, bueno, no, nos toca, ¿no? A las que estamos, a asumir, y bueno, pues cada una en sus coordenadas éticas, ¿no? Dices, pues hasta aquí llegué y renuncio, o todavía puedo hacer cosas y sigo adelante. Pues son dilemas éticos a la hora de estar que, bueno, pues que cada una resuelve y rinde cuentas frente a eso, ¿no? Wendy, Lucía. Wendy, estás en mute, creo. Yo sí, adelante. Pues saludarles primero, con muchísimo gusto. Ilana, Mike, gracias por la invitación. A Patricia, a quien desde hace pues años sigo su trayectoria y de verdad es un honor coincidir con ella. Y a Lucía, que también es mi compañera en la Cámara y que además estamos juntas ahí en la Comisión de Igualdad de Género. Además, también Patricia es mi coterránea norteña. Bueno, la pregunta es una... Escuchaba a Patricia, reflexionaba. Creo que es el tema de la responsabilidad y creo que también entraña retos, precisamente porque la escuchaba y sí pensaba primero en la llegada de mujeres a los espacios, mujeres con conciencia feminista que queremos transformar de manera profunda una serie de cosas, los diálogos, la manera de hacer política, la participación en los partidos, es decir, llegamos mucho con esas ganas, los campos de tensión que atravesamos, pues son complejos por varias razones. Por un lado, por la propia discusión hacia el interior de donde tú participes. Si es un partido, si es una instancia gubernamental, si es la Cámara, las propias dinámicas, pero que lo que hagas además como feminista sea consecuente y que realmente le haga sentido a la gente afuera, a las mujeres afuera. Yo reflexionaba el día que tuvimos una sesión solemne en la Cámara de Diputados y Diputadas, a propósito del 8 de marzo, y reflexionaba sobre muchas mujeres, sobre muchas chavas, sobre muchas jóvenes que salen, que precisamente se manifiestan, que irrumpen en las calles. Y pensaba que mucho de lo que podemos decir a veces en la tribuna o hacer en las comisiones puede no hacerle sentido. Entonces, ¿cuáles son los retos para que seamos realmente sujetas de diálogo? Y muchas podemos decir, bueno, pero vengo de una trayectoria también en las calles. He marchado muchas veces en mi vida. Antes de meterme a ser actora política o buscar ser actora política por un partido, yo militaba en el feminismo, vamos a decirlo, hace más de 20 años de mi vida. Y yo creo que es la historia de muchas mujeres. Pero entonces, al llegar a los espacios de representación, ¿cuáles son los retos que vivimos para que esa congruencia se vea, pero que además a las mujeres les haga sentido la participación de más mujeres, les haga sentido las leyes que estamos modificando y les haga sentido las acciones que estamos tomando? Yo creo que eso entraña varios retos. Entraña retos a veces de tiempos, entraña retos de puentes, de cómo rompemos algunas formas políticas tradicionales para acercarnos más, para dialogar más, para invitar y convocar más a participar, porque esa es la otra, o sea, ¿cómo queremos participar las mujeres en los partidos? Los partidos son instancias, son institutos sumamente patriarcales, desde su nacimiento, desde su origen. Son machistas, sus prácticas, en sus formas, son patriarcales, son machistas. Entonces, ¿qué hacemos al participar las feministas, los bloques de feministas, las mujeres feministas que hemos llegado y luego nos encontramos ahí, nos volvemos bloques en nuestros partidos y hacemos, como decía Patricia, pues hacemos diálogos con mujeres de otros grupos parlamentarios
en todo lo que podemos avanzar. Hay puntos donde no hay coincidencias por agendas, por principios, por una serie de cosas, hasta por agendas partidistas. Pero, ¿cómo hacemos para avanzar cuando a veces también te cuestionas en esto mismo que decía Patricia, hasta dónde llego o si continúo? Y esto mismo es parte de esa tensión con los diálogos y lo que tú quieres transmitirle a las mujeres y a la sociedad en general. Para mí son reflexiones que me acompañan constantemente, por decírselos así. Ahora, y con estos cierro. Si hablamos de la responsabilidad de las respuestas que les tienen que dar a lo que está en el núcleo del hartazgo, es la violencia, es el derecho a vivir libres de violencia, que son todas las violencias, la más extrema, la feminicida, pues me parece que esa es una responsabilidad articulada, que tendría que ser articulada como Estado mexicano, que tendría que tocarle al gobierno federal, pero también a los gobiernos estatales y a los gobiernos municipales, que luego no plantean una agenda, y efectivamente hay discusiones como estas de las alertas y otros muchos temas más, y también a los otros poderes, al poder legislativo y al poder judicial. ¿Qué estamos haciendo en acceso a la justicia? Pero en general me parece a mí que todo representante popular, que el funcionariado público, que quienes están en todo el tema del acceso a la justicia, pues la señal que nos están dando es, hay que moverse más rápido, hay que actuar más rápido, y hay que dejar de lado la simulación y la colusión. Creo que esos son los mensajes urgentes que las mujeres nos están mandando. Lu. Muchísimas gracias. Pues gracias por la invitación. Sí, siempre es un gusto estar acá con ustedes, Mike e Ilana. Y bueno, ¿qué puedo decir? De también compartir esta mesa con Patti, que me invitó. Muchas gracias. Y Wendy, mi presidenta ahí en la Comisión de Igualdad de Género. Siempre también un gusto poder coincidir en estos espacios. Pues creo que mis compañeras abarcaron ya como gran parte de una posible respuesta a esta pregunta, en las cuales estoy de acuerdo. Yo tal vez nada más agregaría, bueno, en términos de la responsabilidad como responsabilidad feminista, creo que ahí yo lo dividiría como en que existe una responsabilidad colectiva, ¿no? Como movimiento feminista, y ahorita estamos en un momento como muy crítico en este sentido, donde podemos ver muy bien, casi en vida real, en tiempo real, así cómo se está moviendo esta cosa al interior del movimiento, que es la responsabilidad de estarnos haciendo preguntas de qué queremos del movimiento, ¿no? ¿Qué tipo de movimiento queremos ser? ¿Qué tipo de militancia del feminismo queremos hacer? ¿No? ¿Desde dónde? Etcétera, y hacia dónde podemos llevar y crecer el movimiento con las exigencias tan amplias que este tiene, ¿no? Y por supuesto la responsabilidad feminista en lo individual, que pues aquí estamos tres mujeres que creo que muy bien podemos representar esto a lo que me quiero referir, que es pues la responsabilidad de la congruencia con la agenda en los espacios en los que ocupamos, sobre todo cuando estos espacios son de representación, ¿no? Que estamos como quienes estamos acá. Donde tenemos esa responsabilidad de no nada más representar la agenda, sino tratar de llevarla a buen puerto con todas las exigencias, y es complejo porque a la par se está moviendo lo otro, como de estarnos cuestionando siempre qué tipo de feminismo estamos viviendo, etcétera. Y bueno, y por último, creo que a esta responsabilidad feminista o de este lado en los distintos niveles tiene que haber una respuesta del otro, que creo que es la responsabilidad institucional que tiene el Estado con el feminismo, ¿no? Es decir, sí, acá de este lado estamos trabajando, como ya bien explicó Patti, y vamos a seguir hablando de ello seguramente. Ahí se han trabajado distintas reformas e iniciativas que nos permiten distintas cosas, ¿no? Avanzar en la ocupación de espacios, en la paridad, en el reconocimiento de cuidados, en tal y tal, pero la realidad tiene que estar preparada para que esto no sea pues solamente papel, ¿no? Sino que se pueda llevar a cabo, y esto sin duda requiere de una voluntad política y responsabilidad con el feminismo de quienes estén en el poder al momento de que ocurren estos cambios, ¿no? Porque si están ocurriendo es porque claramente la realidad lo está exigiendo y lo está pidiendo, y es tiempo de
de ponernos a la altura de estas exigencias, ¿no? Pero se tienen que encontrar canales y a veces no los hay, aunque se prepare el agua, esté ya preparada el agua que pretende correr esos ríos, muchas veces los canales están cerrados y hay que abrirlos, ¿no? Eso creo que yo nada más sería lo que agregaría a lo que ya Pati y Wendy acá comentaron, con lo que estoy pues fundamentalmente de acuerdo. Yo tengo una serie ahí, tengo como 3 preguntas muy cortitas, casi por de respuesta sí y no. Así que a ver, ahí me dicen. Para empezar, por ejemplo, es ¿qué tanta necesidad hay de que las generaciones nuevas se politicen más? Porque estamos en un momento en el que las generaciones yo lo vemos en el equipo en Aire Libre, nuestros conductores jóvenes, nuestros productores jóvenes ya no encajan en el rol del hombre blanco, patriarcal, macho. Se están deconstruyendo, están trabajando, y de repente también a veces pensamos estas generaciones son así, las mujeres son más activas, pero ¿qué onda con qué tan necesario es que se politicen? ¿Creen que se están politizando o creen que todavía tenemos que esforzarnos por jalarlos? Wendy. No sé si podemos tener el micrófono, ¿sabes qué? Yo creo que las generaciones jóvenes están ya politizando, fíjate. Yo sí veo, o sea, como que veo más jóvenes, hombres y mujeres, no tenerle tanto desprecio, tanto asco a la política. Me parece que hubo un momento donde realmente los últimos 10 años, yo creo que fue así una crisis muy grande, ¿no? Se promovió el voto nulo, se promovió la candidatura independiente, es cuando nacen estos nuevos derechos, ¿no? Estos nuevos derechos también a decir, no quiero participar, ¿no? Pero tampoco me quiero abstener en mi casa, entonces quiero ir y votar por un independiente o el voto nulo. Y como que ahora veo, ¿no? Como que volvió a retomar. En mi generación, cuando yo tenía 20 años, 21, 22, participábamos mucho, éramos militantes y pagábamos cuotas a nuestras organizaciones y empezaron estos movimientos pues ya más civiles, ¿no? Y luego vino esta etapa muy de la política de verdad, con mucho desprecio por parte de la ciudadanía, y ahora veo como un retomar, ¿no? Como un retomar, aunque yo creo que va a ser distinto a como lo vivimos nosotros. Yo creo que las nuevas generaciones tienen nuevas maneras de comunicarse, de organizarse, de convocarse, de incidir, y eso tiene que ver con las nuevas tecnologías, y me parece que hay un nuevo despertar que esperemos pues, que nos lleve a los mejores lugares. Justo mencionaste lo de la tecnología, Patricia, y creo que es un asunto clave, que es que muchas mujeres no tienen acceso a la tecnología. De pronto vemos en Twitter que hay todo este movimiento que va para un lado, que va para otro, que hay discusiones, que hay exigencias, y no sé si vivimos en esta burbuja en donde muchas mujeres no tienen acceso precisamente por la tecnología. No sé si Wendy o Lucía quieren responder esta pregunta de cómo hacemos para integrarlas, ¿no? Es como el tema de la vacunación. Es un grupo importantísimo de la población está quedando rezagado. También por las mujeres indígenas, se me ocurre. Sí, o las mujeres que están indígenas. en la periferia de las ciudades, de esta maldita brecha digital con la que todavía no podemos lidiar. ¿Cómo nos acercamos a ellas? Pues yo creo que ellas están más cerca de lo que creemos. Eso primero diría, ¿no? Y también creo que tiene mi respuesta un poco que ver con la pregunta que hacía antes Mike, ¿no? Que era, pues, si hace falta politizar más a las nuevas generaciones o no. Pues creo que cometemos o hemos cometido constantemente una cosa que yo considero un error, que es como mirar a quienes no están en nuestro entorno inmediato con una mirada un poco de condescendencia, ¿no? Creo que lo que toca es al contrario, es más bien escuchar esas otras formas de lucha y de hacerse notar y de hacerse escuchar, ¿no? Ahorita escuchándoles y con la pregunta que hacía Mike, digo yo, por ejemplo, a mí alguna vez me tocó que me hicieran esta misma pregunta siendo yo en ese entonces joven, aunque hace ratito me molestaban acá diciendo que salí de la prepa antier. No, pero a mí en el 2012 no me tocó como participar activamente en el movimiento Yo Soy 132 y mucho, me acuerdo que mucho
mucho de lo que se decía, sobre todo de gente más grande que nosotros, en ese momento pues estábamos en la universidad, no sé, teníamos unos 20 y tantos años, ¿no? En los tempranos 20s, era como por fin despertaron las generaciones, ¿no? Por fin se están manifestando, por fin tal, no sé qué. Pues yo creo que es una cosa que más bien está ahí y se está gestando todo el tiempo. Quizá no, pues no, o sea, escuchando también a Patti decir como nosotros militábamos y pagábamos cuotas y tal, creo que la militancia, el cómo se ejerce esa militancia ha ido cambiando, ¿no? Igual que han estado cambiando los espacios donde esta se puede ejercer. Quizá antes pues se acostumbraba más o era más fácil participar activamente de un espacio formal donde se hacía política, y ahora no, ahora es muy difícil, ¿no? Es casi imposible para gente, sobre todo muy joven, entrar a esos lugares. Y yo más bien veo como mucha rabia y muchas ganas de participar activamente en lo que está sucediendo en nuestro país, de parte de personas que no tienen siquiera edad para votar en este momento, ¿no? Entonces, es también un momento en donde la militancia de las causas también viene desde ahí, un poco desde la imposibilidad de ejercer el voto, que es, pues, en nuestra cultura democrática la máxima expresión de esta, ¿no? Y no tener derecho a eso, pues también te deja por ahí. Me recordó nada más, o sea, como a una chica que se llama Emma González, no sé si se acuerdan de ella, pero ella es ahora activista por el control de armas en Estados Unidos, ¿no? Y ella empezó a levantarse junto con otros de sus compañeros y compañeras, después que en 2018 hubo un tiroteo ahí en una prepa de Florida, y recuerdo haber visto un discurso de ella que me impresionó, ¿no? Pero es cuando yo digo, ahora, creo que la fuerza política y la fuerza de las ganas e imaginación de querer hacer las cosas distintas está allá. Recuerdo muy bien que estaba dando su discurso y durante 6 minutos y cacho no dijo nada, ¿no? Se quedó parada en el escenario, en silencio, y la gente no entendía nada, y al final dijo, pues esto fue el tiempo que duró el tiroteo en la escuela, ¿no? Durante todo este tiempo que guardé silencio fue el tiempo que estuvieron disparando balas y que murió tal y tal, y me pareció algo tan fuerte, tan fuerte, o sea, discursivamente, con tanta fuerza, como de ganas de imaginar una cosa muy diferente, en donde creo más bien yo que no estamos respondiendo de este lado, o sea, del lado donde ya hay como un escenario de participación política como deberíamos, ¿no? Creo que debería de ser más accesible, porque sin duda hay un montón de fuerza y de participación política por allá, hay mucho que aprender también. Mike. Y también de integrarlos desde los espacios como los medios, Sí, claro. incluirlos en estas conversaciones con ustedes, que además lo agradecemos. Ahora, yo tengo una pregunta para Wendy, basada en las preguntas que nos han estado mandando, y además en el sentir, el pulso que hemos estado teniendo. Como saben, bueno, Patricia y Lu lo saben, en Aire Libre lanzamos hicimos un especial con voces de mujeres que decían, Salgado Macedonio no puede ser gobernador, no puede tener una candidatura. Se reunieron las voces de más de 50 mujeres que públicamente tenían una postura. Y más allá de eso y de las noticias del día de hoy, Wendy, ¿cómo haces tú? ¿Cuál es la conversación? ¿Hacia dónde se enfoca la conversación de una feminista como tú, con otras mujeres feministas que sí hay en Morena, porque no se puede negar la existencia de las mujeres? Lo estamos hablando hace rato antes de entrar al aire con Patricia, siempre han estado ahí. ¿Cómo ha sido esta conversación entre ustedes, que evidentemente no están a favor de algunas de las decisiones que se toman en el partido, algunas de las cosas que pasan, para seguir, además de todo, trabajando desde adentro? Porque lo decía Patricia hace rato, adentro se tiene que seguir trabajando, el partido lo construyeron también ustedes, y luego, sobre todo, con la cantidad de mujeres feministas, de integrantes de las comunidades LGBT, las minorías sexuales, que apoyaron a Morena y que de repente ahorita dicen, ¿qué onda con una situación como esta? ¿Cómo es la conversación? ¿Hacia dónde la están enfocando? ¿Cómo se están organizando, Wendy? Bueno, fíjate, lamentablemente es un tema que nos persigue ya, porque donde nos paramos podemos hablar de la diversidad de agenda que traemos, pero va a salir el tema, va a salir el nombre, va a salir la situación. Bueno, nosotras, un grupo de todo el país, pudiésemos decir, porque así es como nos empezamos a organizar, donde hay mujeres de las bases, hay regidoras, hay diputadas locales, federales, senadoras, en fin, pues nos aglutinamos en torno a
a un posicionamiento muy claro. Nos aglutinamos en torno a un posicionamiento. Nosotras no estamos de acuerdo y nos hemos sostenido en esa posición, ¿no? Al grado bueno, hemos hecho desde posicionamientos, hemos hecho también hasta videos, hemos dialogado de diferentes formas con la dirigencia. Y debo de decir que, por ejemplo, con Citlali Hernández, que es una mujer joven, a propósito también de estas generaciones como Lucía, que son mujeres jóvenes y feministas, pues puedo decir que tenemos una aliada muy clara para toda esta agenda. Hemos dialogado también con Mario. Mario pues fue mi coordinador en la Cámara. No es sencillo porque evidentemente también pues hay abordajes distintos, ¿no? Para nosotras pues no debió volverse a presentar en una segunda encuesta, ¿no? Validarlo en una segunda encuesta independientemente de si la gente cómo iba a votarlo o no, en fin, todo eso lo discutimos internamente. ¿Qué se hace? Bueno, primero, pues no se ceja, ¿no? Y yo creo que no es un tema que haya acabado. Nosotras habíamos advertido, bueno, yo por lo menos en las ocasiones que me entrevistaron, yo sí comenté que era un tema que me parecía que de una o de otra forma iba a terminar en tribunales. Puede terminar por una razón o puede terminar por otra, pero va a tribunales, ¿no? Y eso ya lo vimos ayer. Y el asunto ahí es que efectivamente a mí me parece que es un tema que no está acabado, que no es una discusión acabada tampoco dentro de Morena, hablando de Morena. Me queda claro que la sociedad puede tener distintos abordajes, y en el caso concreto de Guerrero también puede tener un abordaje distinto, pero no es un tema que esté acabado. Lo que creo que tenemos que hacer, bueno, por un lado, cada una se pregunta por su propia militancia, por su propio trabajo y permanencia, pero tampoco me parece que tengamos que ser nosotras ni las responsables del actuar de los compañeros, ni las responsables, y cuando digo compañeros, hablo en la diversidad de compañeros que tenemos, porque finalmente Morena gobierna y Morena pues tiene influencia e incidencia en el sentido de una gran responsabilidad, pero y al mismo tiempo, desde nuestra militancia, desde la conformación que hemos hecho del partido desde que era movimiento, pero también cómo lo traducimos como representantes populares, ¿no? O sea, ¿qué hacemos con eso? Y, por ejemplo, sí hemos presentado iniciativas. Presentamos una misma, aparte que presentamos una serie de exhortos y de llamados, presentamos iniciativas como una que presentamos, por ejemplo, con Lorena Villavicencio, con Laurimelda Pérez, diputada por la Ciudad de México, diputada por Jalisco, y otra diputada por la Ciudad de México, Rocío Villarauz. Presentamos una iniciativa para la no prescripción de los delitos de violación sexual, y que cuando tienen una licencia, bueno, pues que ese tiempo no se contabilice. Estamos en el punto, o sea, de esa iniciativa, de que se dictamine y de que vaya al pleno. Es decir, creo que tenemos que buscar cómo hacer más firme, porque si el argumento era la 3 de 3, por ejemplo, contra la violencia de género, lo que exige es una sentencia firme, bueno, vamos revisando varios elementos, vamos llevando los delineamientos a la legislación, a fin de que también cerremos caminos, pongamos mayores candados a todo ese tipo de circunstancias que estamos viendo. Por ejemplo, Lorena también hacía, Villavicencio, un conversatorio donde discutían entre pues la presunción de inocencia y pues el derecho de las víctimas a la justicia. Es decir, me parece que tenemos que responder con una serie de acciones. Me parece que tenemos que seguir visibilizando y dando la batalla, y me parece que tenemos que seguir en una exigencia también, hablando como militantes de Morena, de que se cumpla lo que dicen los documentos básicos. Y nuestros documentos básicos son sumamente progresistas. Me parece que hacia allá es a donde tenemos que tender. Bueno, creo que esa alarma nos dio el cue para irnos a una canción, y ahora regresamos para seguir con esta conversación. No se vayan, manden sus preguntas a airelibre_fm.